Al sur de esta se sitúa Villares de Yeltes, que nos remite a un pasado feudal. Los vecinos, con su charla, nos hablan de cómo era antes el pueblo, del éxodo rural, de las casas cerradas y de la alegría cuando llega personal. Antes de dejar este pueblo, caminamos por las orillas del río para disfrutar del paraje. Algunos molinos harineros, pontoneras. Continuamos camino hacia Yecla de Yeltes. Antes de llegar, la ribera nos invita a descansar. Vale la pena una mirada a los ríos, vados, puentes y calzada romana. Y así, hasta llegar a Yecla la Vieja. Este castro celta conserva el muro en todo el perímetro con 3 puertas, multitud de grabados y campos de piedras hincadas, todo en un estado admirable. En Yecla de Yeltes recordamos lo visto en el castro, visitando el aula arqueológica. Pero Yecla tiene mucho más, fuentes medievales y otras muestras de arquitectura ganadera y popular que hacen imprescindible al menos una parada. Entre sus anejos existe una pequeña población llamada Gema, con caserío intacto y un camino que nos lleva hasta una antigua fábrica de harinas que, aunque se encuentra en estado ruinoso, merece la pena visitar. El conjunto lo completa un increíble puente de piedra y un paraje que por su entorno y tranquilidad es imposible olvidar. Continuamos hacia el norte hasta Guadramiro. A lo lejos divisamos algo que nos sorprenderá nada más llegar. Una hermosa iglesia gótica en la que destaca una torre campanario de tipo isabelino. Guadramiro es la cuna del pintor Vidal González Arenal y como testimonio su ayuntamiento conserva una obra suya que representa un pleno a la antigua usanza, donde se puede observar que la vestimenta de los ediles es el traje charro. Y continuando en la misma dirección, Saldeana, tierra que posee una gran riqueza ornitológica. Sobre el castro del castillo aún se pueden encontrar restos del pasado vetón. Desde la cumbre divisamos los cortados de Huebra y cómo se retuerce el río, creando un cañón espectacular. De vuelta al pueblo, nuestras miradas se dirigen a la iglesia y a las construcciones populares en torno a ella. Y al norte de Saldeana, Barruecopardo, que comparten fauna, flora y clima con los pueblos del Parque Natural de Arribes del Duero. Este municipio fue en sus tiempos conocido por su riqueza minera y aún hoy estas minas, a pesar de estar cerradas, poseen una de las reservas más importantes de Europa de wolframio y chelita. Ya en el pueblo y en la parte más alta se ubica el castillo, construcción atípica de peñascos. Lo que más sobresale desde aquí es la iglesia neoclásica de Santa María Magdalena, de grandes dimensiones. A la salida del pueblo, camino de Bilvestre, encontramos una bella ermita dedicada al Cristo de las Mercedes. En el interior, la imagen del Cristo, una talla del siglo XIII. Cada fiesta siempre tiene detrás un santo, una virgen, un patrón. El 14 de septiembre se celebran las fiestas en su honor. La secular procesión cumple con los ritos de honrar al Cristo para ofrecerle una tradición que aquí se mantiene, el baile de la bandera, y para dejarse engullir por el aire profano y arcaico de la fiesta al compás de la gaita y el tamboril. En Barruecopardo, desde hace más de 120 años, se celebra la Feria de San Felipe, que sigue siendo cita obligada de ganaderos y tratantes de Castilla y León. De este valle de robles, la cada vez más madrugadora cigüeña nos despide de esta comarca. Dejamos la tierra de Vitigudino y nos encaminamos a la ramajería. Lo hacemos a través de Valderrodrigo.
A continuación visitamos el Milano, con importantes ejemplos de construcciones populares. Lo más generalizado, casas sencillas construidas con piedras sin tallar, austeras, de gruesas paredes para resguardarse de los rigores climáticos, tanto en el invierno como en el verano, y casi siempre con poyos en las puertas, que sirven para el descanso y la charla de sus moradores. Afortunadamente, muchos son los testimonios que todavía perviven a lo largo de estas comarcas, aunque debe tenerse en cuenta que hace ya tiempo que se dejó de construir a la manera tradicional. No ocurre esto con su iglesia parroquial. Al lado de El Milano encontramos Villas Buenas, municipio agrícola y ganadero, con atractivas construcciones con buena rejería y con un buen ejemplo de arquitectura agroganadera, el abrevadero con crucero que hay en una de las entradas del pueblo. La gran riqueza en ganado ovino de esta zona hizo antaño que las ovejas utilizaran, más que ahora, las corralizas, construcción hecha con cañizos o madera, también conocida como redil. Seguimos dirección noroeste, y a unos kilómetros nos recibe un teso. Es Peñahorcada, la cota más alta de todo el territorio, con 837 metros. A continuación, el pueblo, Cerezal de Peñahorcada, población de terrenos llanos y montes de encinas y robles. En arquitectura, lo típico de la ramajería suelen ser casonas grandes, de mampostería en rústico granito, casi siempre sin tallar, con sillares esquineros y grandes jambas en las puertas para enmarcarlas, teniendo buenas rejas en sus ventanas y balcones. Pueblo eminentemente ganadero, con una cabaña de vacuno importante que ha servido a sus vecinos como perenne milagro de su sustentación. Oficio histórico que dicta servidumbres similares. Francisco, como cada día, atiende el ganado en las parcelas y su esposa Poli, con buen talante y generosidad, hace lo mismo al lado de casa. La ganadería les hace ser solidarios entre ellos, ya sea en tiempos de bonanza o en épocas de dificultad. Importante en esto son los corrales y las cuadras, donde se instalaban las distintas dependencias ganaderas. En ellas, las pilas o pesebreras, que podían ser de piedra o de madera, abriendo vanos en un grueso tronco. La pocilga no podía faltar, y tampoco el gallinero. Dejamos Cerezal y retomamos el camino hacia el norte. Nuestro destino es ahora la Zarza de Pumareda, construcciones características propias de la comarca. Caminamos por algunas de sus calles y plazas antes de llegar a la iglesia de San Lorenzo, donde asistimos a una de las tradiciones festivas que hoy languidece en muchos sitios, las madrinas. Fiesta sorprendente donde las tres madrinas hacen las ofrendas a la Virgen, acompañadas por sus familiares, amigos y por el resto del pueblo. Abandonamos la Zarza y por un camino que nos lleva al río de las Uces, llegamos a un bello puente de cantería, Puente Robledo. Tras un descanso en este tranquilo paraje, dirigimos nuestros pasos hacia la peña. Antes de llegar, nos recibe una mole granítica que da nombre al pueblo. 42 metros de altura y 70 de diámetro rompen la uniformidad del paisaje. Aconsejamos visitar la iglesia parroquial y las viviendas de los alrededores, así como la ermita, el crucero y su entorno. A 1 kilómetro escaso podemos disfrutar del puente de la Peña y del molino, ejemplo de antiguas construcciones dedicadas a la molienda, y aunque han perdido su sentido funcional, son el testimonio de una arquitectura propia y de un trabajo artesanal. Desde aquí nos acercamos a Cabeza del Caballo, municipio con una elevada densidad ganadera, construcciones tradicionales acordes con la zona y de una viveza y dotes imaginativas indudables a la hora de edificar. Tiene una interesante iglesia y un asombroso pontón en el Uces, llamado Puente Piedra. Atractivo puente hecho simplemente con lanchas y bloques de piedra, construcciones que se remontaban a la noche de los tiempos y que, según se cree, son originarias del periodo neolítico. Al lado, otro molino harinero y a poca distancia de aquí, Valsalabroso, con una pequeña iglesia con campanario abierto y cabecera del siglo XIII. En el interior, 2 altares de madera policromada y un bonito Cristo. En Valsalabroso, aunque posee amplios pastizales para la ganadería, la mayor parte de las tierras están dedicadas a la agricultura de secano, para la producción de cereales y la